colegas de toda Latinoamérica, sean bienvenidos a un capítulo más de Aprender Juntos. Neurociencia y tecnología, introducción a las interfaces cerebro-máquina. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy nuestro ponente, Manuel Illanes. Les voy a contar un poquito de Manuel. Manuel es un investigador asociado en la Unidad de Investigación Experimental en la Universidad Católica Boliviana. Él ha trabajado en proyectos relacionados a la electrofisiología de las respuestas afectivas, desarrollando entornos de realidad virtual para el diagnóstico neuropsicológico. Y también es coordinador de la rama de Neurotech en LATAM. Por acotar, Neurotech es una de las comunidades más grandes sin fines de lucro en cuanto a avances de la neurotecnología. Se encuentran en los 5 continentes y pues ya tienen más de 160,000 miembros en todo el mundo. Sin más que acotar, Manuel, bienvenido, adelante, puede proceder. Listo, muchas gracias, Cristian. Bienvenidos a todos. Como ya saben, el título de esta charla es Neurociencia y Tecnología, una introducción a las interfaces cerebro-máquina. Eh, bueno, les voy a contar un poquito sobre mí. Mi nombre completo es Rudy Manuel Illanes Belluma. Actualmente soy estudiante de la maestría en Ciencia de Datos en la Universidad Católica. Trabajo como investigador asociado en la Unidad de Investigación Experimental y, bueno, gracias a mi trabajo en la investigación he podido conocer de cerca centros de investigación bastante especializados en lo que es la neurociencia, como el CIMSIC, el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento en la Universidad de Granada, España. He trabajado mucho con estas cuestiones del machine learning y las bioseñales y, bueno, actualmente soy uno de los cofundadores y uno de los coordinadores del capítulo Neurotech X en la TAM. Ahora, una breve introducción de Neurotech X. Neurotech X es una comunidad internacional formada por voluntarios que están interesados en facilitar el avance de la neurotecnología. Tenemos nuestros pilares, que son la comunidad, que es brindar una comunidad de expertos bastante diversa y además de emprendedores, conectar a estas dos comunidades y crear cosas juntos. Tenemos nuestro pilar educativo, que ofrecemos recursos de educación, de aprendizaje, oportunidades para poder desarrollarse profesionalmente. Y tenemos nuestro pilar de la innovación, donde esperamos inspirar a otros miembros de nuestras comunidades a levantarse con el poder de su creatividad, ¿no? Para poder dar solución a los problemas del futuro. Como dijo Cristian, tenemos más de 25 capítulos a lo largo de todo el mundo, distribuidos en los continentes y los diferentes países. Estamos iniciando ahora con la iniciativa LATAM, la iniciativa latinoamericana, y ya tenemos 3 países, entre ellos Uruguay, Perú y Bolivia, también Argentina. Hemos hecho más de 200 eventos globales y tenemos una gran comunidad de miembros activos. Bueno, ahora tenemos un evento que vamos a realizar el día de mañana, del que les voy a estar comentando un poquito más al final de la charla. Y esta pequeña charla de las interfaces cerebro-máquinas va a servir como una especie de introducción, ¿no? Ahora sí, volviendo un poco a nuestro tema, ¿qué es una interfaz cerebro-máquina? Una interfaz cerebro-máquina, comúnmente denominada BCI por sus siglas en inglés, significa Brain Computer Interface, son sistemas que permiten la comunicación entre lo que es el sistema nervioso y los dispositivos computacionales. Puede ser un smartphone, un ordenador personal, etcétera, ¿no? Bueno, estos sistemas trabajan de 3 formas principalmente. Por un lado, recolectan lo que son las señales, las bioseñales, interpretan las señales y luego dan un output, ¿no? A la máquina a la que estamos conectados. Pueden ser aplicadas en una amplia variedad de tareas, como por ejemplo el neurofeedback, la restauración de funciones motoras en pacientes que sufren algún tipo de parálisis, el reentrenamiento cognitivo, la mejora del procesamiento sensorial, y sirve también como un medio de comunicación para pacientes que sufren del síndrome de enclaustramiento, ¿no? Aquí, bueno, puse un par de imágenes para ilustrar un poco. Por ejemplo, algo que se hace en la Universidad de Washington, en el Center for Neurotechnology, donde se utiliza estimulación eléctrica para
para recuperación de la columna vertebral, ¿no? Tenemos el paciente aquí, una paciente con síndrome de enclaustramiento, que no, bueno, por si de repente alguno nunca ha escuchado, básicamente un paciente que sufre este síndrome no puede moverse, es como si estuviera básicamente preso, ¿no?, en su cuerpo. Algunos sí conservan, digamos, la movilidad de los párpados y es por eso que vemos a esta paciente aquí con los sensores de electromiografía conectados al músculo orbicular y le tenemos conectada igual a un electroencefalograma, ¿no?, para poder captar sus ondas cerebrales. ¿Qué tipos de BCI existen? Bueno, entonces tenemos tres tipos principales. Tenemos las interfaces que son no invasivas, las semi-invasivas, las invasivas. En cuando nos referimos a una interfaz no invasiva, usualmente estamos hablando del EEG, el famoso electroencefalograma. Básicamente consiste en colocar sensores por encima del cuero cabelludo y esto mide el potencial eléctrico, ¿no?, producido por la actividad neuronal. Tenemos las interfaces semi-invasivas, que usualmente son los electrocorticogramas, se utilizan con pacientes que sufren algún tipo mm, de lesión, digamos, y tenemos que ubicar, por ejemplo, el foco epileptógeno, necesita de una intervención quirúrgica para ponerse, y tenemos por último lo que son las interfaces invasivas, los famosos MEAs o microelectrodos, microelectrode arrays, que se conectan directamente en la corteza, ¿no? También necesitan un proceso quirúrgico y tienen la facilidad de medir la actividad de neuronas individuales. Si han escuchado de Neuralink, básicamente ellos están desarrollando una interfaz invasiva en base a los microelectrodos, ¿no? Hay diferencias técnicas entre lo que son las diferenciaciones de las interfaces invasivas y no invasivas. Por ejemplo, siempre nos fijamos en lo que es la resolución temporal. Entonces, estamos hablando de la resolución de mediciones respecto al tiempo. Si puede medir la actividad en base a milisegundos, o en minutos, o en segundos. Hablamos de la resolución espacial, es decir, la resolución respecto al espacio. Usualmente se mide en milímetros o en centímetros. Y aquí tenemos una pequeña gráfica comparativa para veros. La que tiene la mejor resolución, tanto espacial como temporal, van a ser los microelectrodos. Y el electroencefalograma, por ejemplo, tiene una buena resolución temporal, pero tiene una muy baja resolución espacial, es decir, no mide neuronas individuales, no va a medir millones de neuronas por cada sensor. Y tenemos, por ejemplo, los escáneres PET, que, bueno, van a tener una buena resolución espacial, mucho mejor que el electroencefalograma, pero la resolución temporal es muy baja, es decir, tenemos la actividad casi por minuto, no tanto por milisegundos. Vamos a ver un poco de las aplicaciones, es decir, cómo se puede aplicar una interfaz cerebro-máquina en el mundo real. Una de las aplicaciones, probablemente una de las más conocidas y las más sencillas de aplicar, es la del neurofeedback. Esto se puede aplicar simplemente con 3 electrodos y obviamente mucho más trabajo del lado del software para tener juegos o actividades, digamos, que nos permiten dar un feedback. Pero ya es así, de por sí un producto comercial bastante utilizado, ¿no? Sirve mucho para tratar lo que son los síndromes de los trastornos de déficit de atención por actividad, dificultades en la atención, mucho también para el mindfulness, ¿no? La relajación, la meditación. Básicamente sirve mediante el entrenamiento de las ondas teta y las ondas alfa. Con eso se puede poner a las personas en un estado de mayor relajación. Tenemos también las BCIs en el campo de la rehabilitación. Por ejemplo, estas funcionan mucho a través de la estimulación de la neuroplasticidad, ¿no? Que básicamente se da por cuatro mecanismos importantes. Tenemos el entrenamiento por neurofeedback, el condicionamiento operante, el refuerzo de circuitos neuronales por acción repetitiva y el aprendizaje hegeliano. Aquí he puesto un diagrama de una publicación bastante conocida donde están haciendo lo que se llama un bypass cerebral. Pacientes que pierden la movilidad, que no tienen actividad motora por alguna lesión en la columna,
eh, se les hace como una especie de bypass, ¿no? Entonces captamos las señales cerebrales y intentamos mover el brazo mediante canales, digamos, que estimulan eléctricamente las terminaciones neuromusculares, ¿no? Y así es como los pacientes pueden ir reentrenando para poder utilizarse. Esto es algo que todavía está muy en desarrollo y es muy difícil aplicarlo con interfaces que no sean invasivas, ¿no? Entonces, es algo que sí o sí necesita tener el microelectrodos implantados para poder funcionar con la precisión que se espera. Tenemos sus aplicaciones en la seguridad. Ahora mismo tenemos la autenticación basada en cerebro. Y si alguna vez han escuchado de la variabilidad intersujeto, bueno, básicamente la neurociencia es la víctima más fuerte de ello, ¿no? Porque básicamente todos los cerebros son de alguna u otra forma distintos y es muy difícil intentar encontrar algo que sea verdaderamente común. Eso también sirve como una forma de autenticación, ¿no? Ahora existe la biometría en base a electroencefalografía y bueno, usualmente se utiliza a las personas en estado de reposo o haciendo una tarea visual, ¿no? Donde se evalúan sus potenciales evocados. Aquí tenemos una captura de pantalla de la película Blade Runner, no sé si algunos lo han visto, donde básicamente el personaje principal está realizando una línea base, ¿no? Para poder autenticar su, su identidad. Tenemos la aplicación de las BCIs en el entretenimiento. Hay múltiples casos de éxito de diferentes compañías. Por ejemplo, no sé si recuerdan, pero el 2008, 2009 sacaron lo del Force Trainer con NeuroSky, que es básicamente uno puede intentar manipular la altura de la esfera manipulando las ondas alfa, las ondas teta, y así manipulando un motorcito, ¿no? Que está elevando, que está bajando la esfera. Tenemos el caso de Neurable, que desarrolló una interfaz para igual medir los potenciales evocados visuales y así trabajar con lo que es la realidad virtual. Y tenemos NextMind, que es probablemente la compañía más nueva de las tres, que también desarrolló un electroencefalograma básicamente está enfocado a medir la actividad del área occipital, el área visual, y además sacó su SDK, ¿no? Para poder elaborar aplicaciones que funcionen con modelos de machine learning de las señales que son prácticamente out of the box. ¿Cómo funcionan las BCIs? En el caso de una BCI que está basada en electroencefalografía, lo que se hace es colocar sensores, como habíamos visto, en el cuero cabelludo y medir la actividad. Eh, am, Tenemos varias formas de medirlas. Una de esas es tenemos varios instrumentos, perdón. Uno de esos es utilizando lo que son los electrodos mojados, los electrodos húmedos y los electrodos secos. Básicamente, cuando nos referimos a un electrodo húmedo, hablamos de un electrodo que necesita de pasta conductiva. Tenemos los electrodos secos que no necesitan de ningún tipo de aditamento adicional, pero tienen, digamos, cada uno tiene sus pros y contras, ¿no? Por ejemplo, los secos no captan tan bien las frecuencias altas, mientras que los húmedos pueden captarlas con mayor facilidad. Eh, bueno, uno de los problemas, digamos, que tenemos cuando trabajamos con las BCIs basadas en electroencefalografía, que son las más comunes, por cierto, es que, bueno, estos sistemas captan mucho ruido, ¿no? Entonces, al estar los electrodos conectados al cuero cabelludo, hay que tener también conciencia de que la señal generada en el cerebro tiene que viajar por varias capas, tanto por capas de piel, capas musculares, capa de hueso, el líquido cefalorraquídeo, y bueno, cuando llega al electrodo, llega al sistema, básicamente ha llegado con contaminación, ¿no? Am, He puesto aquí una pequeña gráfica para poder, digamos, visualizar un poco. Espero que se vea bien, pero lo que nos permite, digamos, medir la actividad
eléctrica es, por ejemplo, las oscilaciones que hay en diferentes comportamientos. Por ejemplo, hay diferencias bastante drásticas cuando una persona está en estado despierto que cuando una persona está durmiendo, ¿no? En un estado, digamos, una fase de sueño REM. Por ejemplo, aquí vemos que la amplitud del voltaje es mucho más amplio cuando en la señal cuando una persona está despierto. Probablemente está su cerebro está trabajando en ondas beta, mientras que cuando una persona está dormida, su cerebro está trabajando en ondas delta, ¿no? Eh, la adquisición de la señal, bueno, pues para realizar las mediciones, el EEG trabaja cuantificando, obviamente, la señal física, trabaja con un conversor análogo digital para poder transmitirlo a la computadora. Pro- Posteriormente, el ordenador que recibe la señal puede tanto procesarla en línea como puede guardarla para hacer su posterior análisis, ¿no? Para poder establecer los puntos de interés, existen sistemas estándar de colocación de electrodos. Por ejemplo, tenemos el Sistema Internacional 1020, es un sistema que se ha establecido en 1958, hace más de 60 años, eh, y es probablemente el estándar más usado también, ¿no? Es la referencia, digamos, más básica. Eh, para darnos una idea de cómo funciona esto, tenemos un sistema de coordenadas mezclando números y letras. Cada letra, por ejemplo, hace referencia a un diferente lóbulo, por ejemplo, las T al lóbulo temporal, las F al frontal, las FP al prefrontal y las O al occipital, ¿no? Los números también hacen referencia a uno de los hemisferios, por ejemplo, los números impares hacen referencia al hemisferio izquierdo, mientras que los números pares al hemisferio derecho. El, la letra Z hace referencia a los electrodos número cero, porque se colocan en la línea media. Y bueno, ahora tenemos formas bastante fáciles de colocar este sistema, ¿no? Porque usualmente lo que antes hacía era sacar la circunferencia de la cabeza, empezar a tomar mediciones proporcionales, digamos, cada uno debe estar a 10% de distancia de cada uno o a 20%. Entonces, ahora, por ejemplo, podemos ponernos simplemente un gorrito y ahí están puestas todas los electrodos a la distancia correcta, ¿no? Solamente hay que tener el gorro ideal para el tamaño de la cabeza y con eso ya, bueno, nos hemos, digamos que, ahorrado una gran parte del trabajo de lo que era colocar cada uno de los electrodos. Luego tenemos la fase de preprocesamiento. Probablemente si hay alguno que está familiarizado con el tema del machine learning aquí en la conferencia nos va a entender. Eh, Como decíamos, hay que limpiar la señal porque la señal de un electroencefalograma viene con mucho ruido. Y una de las técnicas más comunes para poder deshacernos del ruido es la aplicación de filtros. Una de las fuentes, digamos, principales del ruido son el mismo equipo. Hay, hay diferentes, bueno, usualmente por el voltaje al que trabaja el hardware, siempre existe un artefacto bastante grande, ya sea en los 50 o los 60 hercios. Tenemos la interferencia eléctrica, el, el cuarto en el que se toma la electroencefalografía, la medición, usualmente tiene que estar aislado de estática. También tenemos los cables, que son otra fuente de ruido. Cuando se chocan con algo, funcionan como antena, ¿no? Y bueno, captan ruidos captan señales que no provienen al menos de la actividad eléctrica cerebral. Y por último, tenemos el ruido generado por la actividad cardíaca, la actividad muscular y la actividad ocular, ¿no? Tanto el parpadeo como el movimiento de los ojos siempre añade ruido, ¿no? Por eso siempre se le pide al paciente, al sujeto con el que estamos trabajando en una investigación, que se quede lo más quieto posible y que de ser posible no mueva mucho los ojos, evite parpadear, digamos, ¿no? Es complicado intentar tomar datos que sean muy claros, ¿no? Muy limpios.
Eh, Usualmente, cuando se trabaja con BCIs, no he visto trabajos, al menos, que utilicen por encima de los 60 hercios, ¿no? Usualmente las frecuencias están por debajo de ese umbral y una vez que ya tenemos una señal, digamos, relativamente más limpia, más clara, lo que hacemos es seccionar, ¿no? La señal en lo que se llaman epochs o épocas en español. Son como secciones un poquito más cortas de la señal y en las que podemos también aplicar otros diferentes métodos estadísticos. Ahora lo que viene es la extracción de las características o los features. Eh, Como la señal del electroencefalograma es una señal muy compleja, lo que se hace es reducir la dimensión de esta señal, intentar sacar lo que son las características más importantes. Por ejemplo, podemos sacar la potencia de banda, podemos intentar sacar las correlaciones cruzadas, los parámetros short, las frecuencias, todo tipo de análisis en frecuencia, en dominio de tiempo, en dominio de frecuencia. Son más de 100 algoritmos que podemos aplicar, digamos, a una señal de electroencefalografía y no hay una fórmula clara, digamos, para saber cuál es la mejor, ¿no? Siempre hay mayores tendencias así en ciertas áreas, digamos, al menos en la literatura podemos encontrar digamos, predilección por utilizar algo así como frecuencias temporales, digo, análisis temporales, pero bueno, ya dependerá mucho de lo que se intenta buscar, ¿no? Luego tenemos la fase de clasificación, donde es donde entra más en juego los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Tenemos que dividir nuestros datos en dos grupos, tanto el training como el testing, eh, calibrar, digamos, nuestro algoritmo de Machine Learning con lo que son las features que hemos extraído del conjunto de señales, una vez que ya esté preparado este vector de features, y luego lo tenemos que evaluar, hacer una especie de examen, digamos, en la fase de test, donde aplicamos el modelo al grupo de señales que este modelo nunca ha visto, ¿no? Y dependiendo de qué tan buena es la clasificación, de qué tan pocos falsos positivos o qué tan altos verdaderos positivos, verdaderos negativos obtiene, es como medimos nuestro performance, ¿no? El accuracy. Aquí, bueno, tengo básicamente lo mismo, pero en un diagrama, donde básicamente tenemos las señales, sacamos el vector de características, hacemos una clasificación, en este caso una clasificación binaria, y bueno, tenemos la clase estimada a la que pertenece la señal, ¿no? Pues en este caso, que es sacado de una investigación que tiene que ver con imaginería motora, la persona está imaginando o moviendo la mano derecha o moviendo la mano izquierda. Los algoritmos de clasificación más comunes en esta área son básicamente las regresiones logísticas, los análisis discriminantes lineares, las máquinas de soporte vectores y las redes neuronales convolucionales, ¿no? El deep learning. Que valga la pena decirlo, no necesariamente necesitan de deep learning. Hay mucha literatura donde se puede ver que con tipo de aprendizaje, quizás no tan profundo, un poquito más superficial, como se llama, se pueden conseguir resultados bastante impresionantes. Un claro candidato de estos es los SVMs, ¿no? Las máquinas de soporte de vectores. Ahora viendo un poco más hacia el futuro, ¿cuáles serán el futuro de las BCIs? Bueno, pues probablemente para muchos la compañía más conocida sea la de Neuralink, la compañía de Elon Musk, que está ahora mismo, bueno, en ¿qué se llama? En las fases preclínicas, ¿no? Para lanzar un estudio clínico, un primer estudio. Pero les comento de que existen otros candidatos, otros competidores que ya están incluso un poco más avanzadas que Neuralink. Por ejemplo, tenemos el caso de Synchron, que tiene esta interfaz que es endovenosa, está en los blood vessels del cerebro y básicamente puede estimularlo sin tener que hacer una cirugía, digamos, ¿no? Esta ya está, por ejemplo,
en el primer clinical trial. Y luego tenemos BrainGate, que es una compañía que también ya está haciendo pruebas clínicas, que es básicamente una interfaz cerebro-máquina bastante parecida a la de Neuralink, solo que ya lleva más años, quizás no es tan conocida por alguna razón. Tenemos BIOS, que es una compañía inglesa, que está desarrollando el sistema operativo con el que la salud se va a manejar de aquí a un tiempo, ¿no? Básicamente es igual una interfaz cerebro-máquina, pero también se encuentra en fases clínicas ahora. Luego tenemos Facebook, que quizás, a lo mejor si alguno no lo sabía, Facebook es una de las compañías que más invierte en interfaces cerebro-máquina. Ha lanzado en su conferencia el F8 del 2016 el primer anuncio de que estaban trabajando en este tipo de tecnologías. Aquí vemos a la jefa de ese entonces, que era ex oficial en DARPA. Como sabrán, DARPA es el organismo de defensa de los Estados Unidos y bueno, ellos se dedican a financiar usualmente armas de guerra, pero también la misma tecnología que ellos financian es la misma tecnología que nos puede servir de forma importante, digamos, en la salud, ¿no? Eh, Otra cosa en la que se está trabajando mucho para el futuro son las interfaces bidireccionales. Son interfaces donde no solamente, digamos, se intenta leer la señal, sino también se intenta estimular, ¿no? No solamente son de lectura, sino también de escritura. Por ejemplo, aquí puse unos diagramas de una investigación donde estaban restaurando el sentido de tacto de una persona que había perdido la, la actividad sensorial, ¿no? Básicamente estimulaban eléctricamente los músculos al realizar cierta acción, pero visualmente en la computadora, y utilizando una BCI se puede estimular, ¿no? Simultáneamente tanto hacer una reanimación motora, tanto muscular, tanto motora como sensorial, ¿no? Tenemos el campo de la reconstrucción, haciendo mediciones de la actividad visual usando un fMRI, un escáner de resonancia magnética. Eh, Se puede hacer una decodificación de las imágenes que la persona está viendo en pantalla, ¿no? Píxel por píxel. Si bien aquí sí se utiliza obviamente redes neuronales convolucionales para esta cuestión del generador de imágenes, vemos que la imagen vista y la imagen reconstruida no es precisamente muy clara, muy específica, pero ya vemos cómo esto va avanzando, ¿no? Probablemente estemos a 3 o 4 papers de poder reconstruir una imagen fidedigna de lo que está viendo una persona. Tenemos lo que son las interfaces silenciosas. Son interfaces que permiten la comunicación, modelando precisamente señales neuromusculares de la zona bucal. Como vemos acá, se miden básicamente 5 canales, 6 canales, y con eso se puede a, a entrenar un clasificador que tenga más de 90% de precisión. Obviamente el repertorio de vocabulario es un poco limitado, pero lo interesante es que son interfaces que no son necesariamente invasivas, son de hecho menos invasivas, no necesitan estar colocadas en la cabeza, digamos, para leer actividades cerebrales, sino más bien se mueven mientras uno está murmurando las palabras en su boca, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que funciona más por control voluntario que algo que te está leyendo las señales, hagas lo que hagas, digamos, ¿no? Eh, Tenemos la comunicación brain to brain. Eh, esta son imágenes sacadas de un paper del 2019, el BrainNet, donde habla un poco sobre cómo se puede utilizar la actividad eléctrica de 3 sujetos, ¿no? Para jugar un juego similar al Tetris. Aquí tenemos la imagen de cómo era el jueguito. Básicamente tenemos 2 personas que están viendo en pantalla cómo se está elaborando el juego, y tenemos una persona conectada a un RTMS, ¿no? Que es un estimulador magnético transcraneal. Básicamente estimulamos las neuronas mediante un campo magnético. Eh,
la persona que está conectada al estimulador no está viendo la pantalla, solamente está viendo la primera parte, ¿no?, del juego, mientras que los otros dos sí están viendo la pantalla completa. Cada uno tiene que enviar una indicación diferente, por ejemplo, rotar 180 grados la figura a la derecha o rotar la figura a 180 grados a la izquierda, mientras que la otra persona está jugando y solamente puede jugar recibiendo el input de estas dos personas. Entonces, en este estudio básicamente se demostró que se podría llegar a un buen puntaje, ¿no? Un score bastante alto, digamos, sin la necesidad de verbalizar la comunicación, simplemente leyendo actividad eléctrica y estimulando, digamos, de forma magnética respuestas en el cerebro. Aquí vemos el estimulador magnético transcraneal que les decía, básicamente son dos bobinas que generan un campo magnético y como están en un cierto ángulo, el ángulo en donde chocan, digamos, los campos es donde se genera la actividad. Es una técnica no invasiva y es una técnica que se utiliza mucho, mucho ahora en el área de las neurociencias. Si quieren aprender más, es un área bastante fascinante, es un área bastante que está avanzando bastante rápido. Eh, los invito a que nos sigan en las redes sociales. Nosotros somos Neurotech X. Ahora tenemos el capítulo LATAM, donde queremos crear nuestra propia comunidad que esté ligada, digamos, a los grandes avances, a las grandes investigaciones que se hacen. Pueden seguirnos en cualquier red, básicamente estamos en todas, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos nuestro capítulo también en La Paz, para que se unan en La Paz, digamos. Si alguien quiere crear su propio capítulo en su propia comunidad, en su propia universidad, no duden en ponerse en contacto, nosotros podemos ayudarlos y estaríamos felices de integrarlos, ¿no?, a nuestra familia. Ahora, quiero comentarles un poco de lo que es el Buzzing Review. Buzzing Review es un evento que intenta hacer un resumen de los avances tecnológicos más importantes que se han dado en esta área de la neurotecnología durante todo el 2020, ¿no? Entonces vamos a hacer una especie de recapitulación, vamos a tener expertos de esta área, de todo el mundo, vamos a tener al final un evento de networking donde la gente va a poder interactuar con ellos y vamos a tener la demostración de tres compañías importantes, una de ellas va a ser Neurable, la otra va a ser BrainGate y OpenBCI. Entonces, les aconsejo visitar la página de Facebook Neurotech X Latam. Ahí van a encontrar el enlace al evento. El evento es completamente gratuito. Se va a hacer el día de mañana a las 6 hora Bolivia, a las 5 hora Ecuador. Y bueno, invitarlos a que se unan, invitarlos a que se interesen por esta área tan interesante de la intersección entre la neurociencia y la tecnología. Y eso sería todo. Pueden contactarme también por Facebook o por LinkedIn, cualquier red social que les convenga y eso esperamos poder incentivar también la colaboración local, es decir, a nivel local, tanto entre los países de Latinoamérica como con países de afuera. Si alguien quiere unirse, no dude, como les digo, no dude en contactarme e iniciar su propia comunidad. Eso sería todo, Cristian. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Interesante el tema. Voy a proceder en el chat. Hay una pregunta de Ángel Sánchez. Nos dice, he escuchado que la interfaz cerebro-máquina ayuda al ser humano en aumentar las capacidades físicas y psíquicas. ¿En qué modo representa y si solo funcionaría con personas con problemas de salud o se lo puede emplear también en deportistas? Bueno, la idea es un campo que ha nacido mucho en el área médica, ¿no? Precisamente para restaurar funciones perdidas. Pero el futuro está en lo que se llama el neuroenhancement, ¿no? Que es básicamente hacer una especie de estimulación, de amplificación de las capacidades de las personas sanas. Es uno de los sueños que tienen muchas compañías, entre ellas Neuralink. Eh, es un camino largo, ¿no? Porque a veces
más difícil conseguir permisos que te permitan hacer investigaciones con personas que no tienen nada. Hay un montón de agentes reguladores en este campo, entonces para poder trabajar necesitamos primero solucionar los problemas de las personas que tienen algún tipo de alteración, ¿no? Alteración motora, alteración cognitiva. Y una vez que se tenga solucionado eso, va a ser más fácil hacer la transición de poder ayudar a personas a potenciar sus capacidades cognitivas, sus capacidades mentales, ¿no? Uno de los sueños de Elon Musk, si lo han visto, también es intentar hacer una hibridación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿no? Entonces, hacia allá apuntamos. Queremos primero resolver ciertos problemas médicos para poder luego apuntar a resolver problemas de personas sanas. Es un camino largo, pero creo que es el mejor camino posible, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Nos dice, ¿actualmente se ha podido utilizar la neurociencia para aplicarla en diferentes casos policíacos? ¿Has sabido, tal vez? Me gustaría saber exactamente a qué te refieres con casos policíacos, pero sí hay, digamos, mucho aporte que se puede hacer en lo que son los casos legales, ¿no? Por ejemplo, hay mucho debate ahora mismo en lo que es la neuroética sobre las personas que actúan de manera, digamos, criminal luego de tener alguna lesión cerebral, ¿no? Como sabemos, cuando se alteran, por ejemplo, áreas del prefrontal, la personalidad de mucha gente cambia. Y si era una persona pasiva, alegre, feliz, luego de haber sufrido una lesión a nivel prefrontal, se vuelve una persona bastante agresiva, bastante sexual, bastante violenta. Eh, entonces, cuando comete un crimen, estaba siendo la misma persona que era antes, es decir, tiene la capacidad de autocontrolarse. Es un, es un debate, ¿no? Es un debate bien interesante y esperemos que en el futuro, digamos, la neurociencia tenga las herramientas para poder ayudar, ¿no? A colaborar con este tipo de casos. Por el momento yo la veo todavía en su infancia, está como que despertando recién, pero sí creo que va a tener, digamos, mucho que decir sobre estos problemas en el futuro. Bien, estamos leyendo las preguntas en el chat. Seguimos con la siguiente. Según usted, la interfaz cerebro-máquina, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué quiere alcanzar? ¿Cuál es el objetivo? Ya que se dice que el acceso a los pensamientos de los seres humanos y a los estímulos se considera un abuso. Claro, es una pregunta muy importante igual. Eh, Mira, yo no soy un neuroeticista, pero yo creo que lo que se quiere conseguir, dependiendo de qué compañía estamos hablando, ¿no? Porque cada una obviamente tendrá su propia agenda. Pero como campo lo que queremos es comprender el cerebro. Lo que queremos siempre es llegar a una mejor comprensión de cómo funciona esto, cómo se lo puede modificar para corregirlo, digamos, para sanarlo cuando tiene algo, cómo podemos potenciarlo para que sea mejor. A fin de cuentas, el sueño de muchos transhumanistas es que las interfaces cerebro-máquinas nos ayuden a ser mejores, ¿no? Nos ayuden a potenciarnos en todo aspecto, es decir, eh, si van a amplificar nuestra capacidad cognitiva, vamos a ser personas más empáticas, vamos a ser personas más felices, vamos a ser personas este, más capaces también, ¿no? Más inteligentes. Y por último, lo que yo creo que una interfaz cerebro-máquina tiene el poder de hacer es aliviar el sufrimiento humano porque cuando una persona fallece, cuando una persona muere, básicamente se pierde un mundo y eso es uno de los problemas que también intentamos arreglar, ¿no? Intentando descifrar cómo es el cerebro realmente y cómo somos, digamos, realmente nosotros. Perfecto. ¿Qué dispositivos open source recomiendas para hacer investigaciones o hacer soluciones comerciales propias? ¿Alguna que se puede programar, por ejemplo, dicen con el lenguaje Python? Eh, a mí no me paga, digamos, pero por ejemplo te puedo recomendar una OpenBCI. Puedes visitar la página de OpenBCI y ahí ver el shop. Tienes, digamos, una amplia
variedad de dispositivos que son open source, puedes ver el código, tiene su SDK para Python, puedes conectarle un Arduino y empezar a hacer tus propios proyectos. Este, mmm, básicamente, eh, es creo que la opción más accesible ahora mismo. Sé que hay otras opciones que están en camino, hay un montón, digamos, va a haber un montón de oportunidades de aquí a poco tiempo, pero probablemente sea la mejor, o la mejor alternativa ahora, ¿no? Tanto por su costo como por su facilidad de uso, ¿no? Porque ya hay un montón de guías, hay una comunidad detrás que también te puede dar apoyo, etcétera, ¿no? Eso. Por si acaso, OpenBCI va a estar en nuestra conferencia, como les decía, los que desarrollan estas interfaces de bajo coste. Entonces, de hecho, podrías intentar hacerle tú esa pregunta a la representante de la compañía, ¿no? Sí. Otra pregunta, dicen, ¿qué mejoras se logran con personas con capacidades especiales? Este es un tema que igual me interesa mucho. Por el momento no he encontrado, digamos, mucha literatura al respecto. Tenemos, por ejemplo, las interfaces unicornio, que son básicamente una especie de feedback para el terapeuta que está tratando con personas que tienen algún nivel de autismo. Entonces, es muy difícil saber cuándo una persona que está, digamos, en el espectro autista te está prestando atención, pero lo que estas interfaces hacen es prender un LED, ¿no? Está constantemente, digamos, captando información eléctrica y cuando se sincronizan, digamos, ciertas bandas, podemos decir que la persona está prestando atención. Entonces, el paciente lleva este dispositivo y básicamente tienes un LED que te está dando feedback cuando la persona está prestando atención a algo, ¿no? Entonces puedes saber cómo digamos, tratar más fácil con esta persona. Esperemos que en el futuro también se pueda utilizar en una amplia gama, una gama más amplia, digamos, de alteraciones, por ejemplo, las alteraciones del lenguaje, las alteraciones cognitivas, ¿no? Retraso mental leve o profundo, severo, ¿no? Dependiendo también cómo vayan avanzando, ¿no? Y cómo vaya, digamos, mejorando nuestra comprensión de la actividad, de la inteligencia. Muy bien. Iván Santiana nos pregunta, ¿será posible realizar estudios médicos como por ejemplo descubrir qué ocasiona los famosos trastornos del sueño? ¿Sabes si existen ya laboratorios implementados acá en Latinoamérica? Personalmente, no sé si existe alguno aquí en Latinoamérica. Si existe, probablemente esté en México o en Colombia. Eh, es algo interesante, ¿no? Esta cuestión de los trastornos de sueño, porque es muy difícil captar buena información cuando una persona está durmiendo, porque por un lado se mueve, por un lado los cables chocan. Eh, Hay una compañía que se llama Interaxon, que saca lo que son los dispositivos electrónicos que son los Muse, ¿no? Como este, por ejemplo. Entonces tú puedes ponerte básicamente esta banda en la cabeza y, y la puedes usar mientras duermes, ¿no? La idea es que se pueda utilizar esto para mientras una persona que sí está sufriendo algo así como una alteración de sueño y, y poder ayudarla, digamos, poco a poco, entendiendo cómo va su actividad, entendiendo cómo cambian sus ritmos, digamos, cómo oscilan sus estados de sueños durante la noche, cómo se puede, digamos, concentrar más, cómo se puede relajar más. Eh, Uno también puede hacer experimentos consigo mismo, ¿no? Yo particularmente tengo muchas dificultades de sueño y es una de las razones por la que me he comprado esto, pero hasta ahora no he podido, digamos, hacer algo específico, ¿no? De todas formas, lo ideal sería buscar en la literatura si hay algún publicador, algo así como un laboratorio especializado. Como te digo, lo más probable es que esté o en Colombia o en México, o Argentina quizás.
Cristian. Sí, por aquí andan compañeritos. Si alguien de pronto quiere acotar ya para ir finalizando, algún comentario, alguna duda, puede habilitar su micrófono también. Pablo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por toda la información. Una consulta, esas publicaciones científicas que tienes suenan muy interesantes. ¿A dónde se podría tener acceso tal vez a leer esas publicaciones? Pregunto. Por el momento son working papers, próximamente lo vamos a publicar, probablemente esté disponible como un preprint en la página de nuestra unidad de investigación. Puedes buscarla como Unidad de Investigación Experimental UCB en Facebook, y una vez que ya estén listos, ¿no? La idea es intentar publicarlas y sacarlas en un journal. Si quieres, te puedo pasar la versión working paper, no hay ningún problema. Te lo agradecería porque me interesa muchísimo este tipo de Claro, soluciones. claro. Bien, ¿alguien más desea acotar algo, comentar alguna duda? Si no, ya para ir finalizando la presentación. Si alguien se anima, tal vez. Ya nos quedó muy claro. Sí, súper. Sí, Manuel, entonces yo te agradezco muchísimo. En tu agenda nos diste este espacio para comunicarnos y pues, te lo agradezco infinitamente a nombre de los compañeros y de las comunidades digitales en pro del conocimiento. Sí, muchísimas gracias y pues será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Cristian, y a todos los que han podido asistir. Espero que haya sido de su interés. Como ya saben, están invitados a participar del evento de mañana. Solo búsquenlo como Neurotech X, Latam, y ahí van a encontrar la información al evento y cómo registrarse, ¿no? El evento es gratuito. Perfecto, también estaré colgando el video en YouTube y les estaré dejando todos los links hacia que me facilite Manuel. Sí, Perfecto. muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima, cuídense. Hasta la próxima. Chao, chao.